de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Buenas noches, iglesia. Gloria a Dios, que estamos en la presencia de nuestro amado Dios, la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, que vive y reina por los siglos de los siglos. Él es el que nos instruye, Él es el que nos dirige, Él es el que hace que su presencia en nuestras vidas cada día se haga más fuerte. Él es el que nos hace crecer, como dice la palabra, que el crecimiento lo da el Señor. Qué bendición estar con la iglesia amada de nuestro amado Señor Jesucristo. Qué privilegio ser instrumento en las manos de Dios en esta hora para hablarte al corazón, iglesia, para hablarte al corazón, porque igual también Dios habla a mi corazón y por eso esta palabra es dirigida a los corazones que aman a Dios, que quieren cambiar y que tienen ese temor en sus corazones hacia Dios. Ese temor que nos hace buscarle, ese temor que nos hace cada día ser como Él, ser como Él. Bueno, mi amada iglesia, oro al Padre para que sea su presencia en esta palabra y la selle, sea sellada esta palabra y se haga vida en cada uno de nosotros, reconociendo lo que somos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, en esta noche Dios me ha puesto a compartirles sobre un gran enemigo que tenemos todos nosotros, el ser humano, aún nosotros como cristianos. Tenemos nuestro mayor enemigo y hoy el Señor lo va a sacar a la luz, porque es necesario los enemigos hacerlos manifiestos para saber con quién es que nos estamos enfrentando. Amén. Entonces, ¿cuál es el mayor problema nuestro? ¿Cuál será nuestro mayor problema? No es mi pasado, no es el mundo, no es el mundo que me rodea, no son aquellos que posiblemente nos puedan odiar, aquellos que no nos quieran. No es nuestra familia nuestro mayor problema. No es mi madre o mi padre que no me dieron ese cariño, esos cuidados cuando lo requeríamos. No es mi esposo, no es mi esposa. No es el pastor, ni tampoco son las ovejas. Mi mayor problema, hermano amado, hermana amada, no es el mundo, tampoco es el diablo, ni tampoco es la carne. En cierta manera sí lo son, pero estamos hablando hoy de nuestro mayor enemigo. ¿Cuál sería nuestro mayor enemigo? Nuestro mayor problema. Según nos enseña la palabra, ¿somos qué? Somos nosotros mismos. Soy yo mismo, mi persona. Mi mayor lucha es conmigo mismo. ¿Qué dicen, hermanos? Mi mayor lucha es conmigo mismo. Mi guerra está en mi interior, mi yo, mi persona, mi ego. Yo soy el que está contaminado. Miramos en esta época, en este año, cuánta contaminación del coronavirus, el llamado coronavirus, el famoso coronavirus, todos contaminados. ¿Qué hay que hacer cuando está contaminado? Pues a cuidarse, hermanos, a cuidarse.
Como dice allá en Hebreos 12:15, que hay muchos andan con amargura en su interior y no sea que con esa amargura puedan contaminar a muchos. Entonces, hermano, mire cómo el problema cómo comienza a dejarse ver en nosotros. Nuestro mayor problema, eso es lo que Dios nos quiere hablar hoy, identificar cuál es nuestro mayor problema. Mi lucha interior. Eso es, hermanos, allí. Eso que hay en mi interior. Se habla mucho del coronavirus, ¿cierto? Que quiere que mejor dicho, tiene las naciones contaminadas, pero muchas veces no alcanzamos a imaginar lo que el pecado hace también en nuestras vidas. El pecado que tiene contaminado totalmente el mundo entero. Y también quiere contaminar a la iglesia, quiere contaminarnos a nosotros como cristianos. Por eso, hermanos, allá en primera de Timoteo 4:16 dice allí la palabra, ten cuidado de ti mismo, ten cuidado de ti mismo, le recomienda al pastor Pablo a su oveja Timoteo, a su discípulo Timoteo, como en esta hora, por el Espíritu Santo, el Señor nos habla al corazón y nos dice, Javiercito, Javiercito, tú que me escuchas, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Tremendo consejo de Dios a través de la palabra. Pero, ¿qué tengo que hacer primero, hermanos? ¿Qué tengo que hacer primero para comenzar a vivir una vida mucho mejor, una vida que agrada a Dios? Lo que primero tengo que hacer en mi vida es que activar mi conciencia, mi querido hermano que me escucha. Necesitamos activar nuestra conciencia y primero que todo, reconocer, hermano, reconocer que mi guerra principal es contra mí. El mismo Señor nos lo acaba de revelar por la palabra. Ten cuidado de ti mismo. ¿Qué sucede, hermanos? Que uno quiere que los demás cambien, cuando si nosotros todavía nos faltan muchos cambios. Todos queremos que mi matrimonio va a cambiar. Entonces todos decimos, bueno, yo cambio, pero cuando mi esposa cambie. Si mi esposa no cambia, pues yo no cambio. Si mi esposo no cambia, pues yo tampoco cambio. Y viceversa, hermano, así entre amistades, entre familiares. Todos buscamos un cambio en los demás. Sí, mira que nosotros también que necesitamos un cambio, que todos tenemos un problema y una lucha en nuestro interior. Porque la verdad, hermano, es que muchas veces queremos cambiar y reconocemos que requerimos de un cambio. Es más, luchamos, hasta ayunamos, renunciamos. En muchas ocasiones lo logramos. Y así sucesivamente con la ayuda del Señor y su Santo Espíritu, Él va orando en nuestros corazones. Pero ¿qué sucede? Pasa una semana, pasan los días, y como creemos que si cambiamos también nuestras parejas cambian y nuestro entorno cambia. Ese es nuestro objetivo, que como nosotros luchamos por cambiar y los demás no cambian, entonces nos desanimamos. Y como no vemos ese cambio en ellos o en ellas, entonces nos rendimos, hermanos, nos rendimos y pensamos y hasta lo decimos, pues si él no cambia y si ella no cambia, pues yo tampoco, que sea seria o que sea serio, decimos en muchas ocasiones, hermanos. Y en el Señor no debe ser así, hermanos. Por eso dice la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. En el Señor Jesús, en el camino que estamos, que en el camino angosto, no debe ser así, hermanos. Yo debo saber que ya Dios me habló al corazón. Él me dice, ten cuidado de ti mismo.
como quien dice, yo debo cambiar porque yo tengo que cambiar. Yo debo cambiar porque yo amo a Dios. En estos días tuvimos una charla con una ovejita muy linda del Señor. Y ella tuvo sus dificultades como todo ser humano, como toda persona que ama a Dios, pero que aún tiene problemas con ese yo, tiene problemas con su vida interna. Y ella lo reconoció y en momento decía, no, nos decía, pues a la final en ese momento de desvarío, de rebeldía, de desánimo, a la final no me importaba si moría o a la final, tristemente hasta si me perdía, porque así es el enemigo. Y esa lucha interna la llevaba a ella a pensar de esa manera. Y desanimada y veía los problemas en los demás. Y bueno, ella contaba ese testimonio allí. Pero ella buscó, buscó ayuda y reconoció, activó su conciencia y reconoció. Dios le habló al corazón. Ella reconoció y lo confesó. Y me fascinó mucho una palabra que escuché de parte de ella que dijo, pero sabe, hermanos, sabe también por qué lo hago. Porque más que amarme a mí y más que amar a los demás, amo a Dios, amo a Dios. Y eso es lo que la impulsó a qué? A, a darse cuenta que, que el problema estaba en ella, que debía buscar la ayuda de Dios, que debía motivarse a cambiar, porque uno es el primer beneficiado, hermanos. Todos nosotros somos los primeros beneficiados al cambiar, al dejar tantas cosas que no son agradables delante de Dios. Porque así debe de ser, hermano. Yo cambio, aunque mi entorno no cambie. Sí, hermanos. Y muchas veces cambiamos, gloria a Dios, lo logramos. Cambiamos. Entonces ya podemos decir, yo cambié, gloria a Dios, el Señor me transformó. Pero también debemos de saber que aunque nosotros cambiamos, el mundo no ha cambiado, el mundo no cambia. Nuestro entorno no ha cambiado. Muchos de nuestra familia no han cambiado. Aún muchos de los que van a la iglesia y comparten con nosotros, muchos no han cambiado. Todos tienen esa lucha allí. Yo cambié, el mundo no ha cambiado. Muchísimo, muchísimo menos el diablo. El diablo tampoco cambia, él nunca, y nunca cambiará. ¿Qué vamos a esperar que el diablo se convierta? Ya el diablo no se convertirá. Él ya le espera que es el lago de fuego. Por eso es que él quiere arrastrar consigo a muchos. Y por eso es que el Señor nos quiere hablar en esta hora, que muchos no han entendido que el mayor problema no está en el diablo, en nuestro entorno, aún en nuestra misma carne, que el principal problema está aquí. Nuestro mayor problema, ¿dónde está? En nosotros mismos, hermanos. Yo cambio, pero mi carne no cambia, hermano. ¿Por qué? Porque carne es carne, carne es carne. Por eso dice el apóstol Pablo, allá en la palabra dice, haced morir lo terrenal en vosotros, haced morir. Esa es la lucha, hermano. Todos los días hay que morir, hermanos. Y aunque los demás no cambien, yo debo reconocer que el cambio lo requiero soy yo y que yo soy el que lo necesito. Ya no voy a decir más, ya no voy a decir más, yo no cambio porque ella no cambia. Más bien yo voy a decir, yo voy a cambiar aunque ella no cambie. Yo voy a cambiar aunque él no cambie. Yo voy a cambiar aunque mis hermanos no cambien. Yo voy a cambiar. Y eso aplica para todas las relaciones, para todas las relaciones en el matrimonio, en las amistades, lo que es esa relación entre pastor y oveja, entre oveja y pastor, entre padre e hijo, entre y padre, etcétera. Entonces, hermanos, eso es lo que debemos de grabar en nuestros corazones y en nuestras mentes, que aunque mi esposa no me entienda y haga cosas que a mí no me gusten, voy a orar a Dios y voy a vivir con ella sabiamente, como dice la palabra, que nosotros los varones debemos de vivir con las mujeres sabiamente. Por algo lo dirá la palabra. Se requiere mucha sabiduría
para compartir con alguien que tiene un carácter diferente, una, un pasado diferente, una forma de ser diferente. Y aunque en el Señor Él nos va acomodando para que todos lleguemos a esa perfección y hacer a la imagen y semejanza del Hijo de Dios. Pero mientras tanto nos toca que vivir con ella sabiamente. Y entonces, como Dios nos da ese consejo de vivir con ella sabiamente, entonces voy a callar cuando tenga que callar. Voy a amarla como Cristo amó a la iglesia. Así, hermanos, así como esposos que obedecen la palabra de Dios. Lo mismo puede decir una esposa, aunque mi esposa, hablando de una esposa cristiana, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la iglesia del Señor, porque los del mundo, pues, ya son del mundo, ya es otra historia allí. Pero aquí le estamos hablando es que a un hijo de Dios, a una hija de Dios, a un cristiano, que reconoce que el problema no está afuera, que el problema aún sigue que en nosotros mismos, hermano. Mientras que estemos en este cuerpo adánico, vamos a seguir teniendo problemas, hermano. Entonces, ¿qué dice una esposa? ¿Qué dice? Aunque mi esposo me haga dar mal genio y aunque no me gusten muchas cosas de él, voy a orar a Dios por él y voy a ser sumisa, como dice la palabra. Voy a callar cuando tenga que callar. Y aunque mi esposo no me ame, como Cristo amó a la iglesia, voy a ser sumisa. Voy a ser sumisa a Él, porque así me lo ordena la palabra, porque así así es el consejo que Dios me ha dado por la palabra. Lo voy a respetar, voy a ser sumisa, voy a respetarlo, porque la palabra dice que las mujeres sean sumisas a sus esposos y los respeten. Es que allí vemos el ejemplo muy claro con Sara y Abraham. Y muchas veces nosotros queremos aplicarle esa palabra a nuestras esposas. Sea así como Sara, sometida, sujeta, que Sara le decía a Abraham, Señor, Señor. Entonces nosotros queremos que nuestras esposas nos estén, pues, nos respeten, nos digan Señor. Pero hermanos, también debemos entender que si Sara le decía Señor, Señor, a Abraham, es porque realmente él era era un señor que merecía ser respetado, un señor que merecía ser valorado. Por eso, hermanos, que es tan necesario entender la palabra de la forma espiritual, no a conveniencia nuestra o no para aplicársela a la otra como conviene. No, hermanos, Sara le decía, Señor, Señor, porque él qué era, él realmente era un Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que realmente seamos hombres serios, sobrios, prudentes. ¿Cuánto necesitamos de esa prudencia? Pero con el favor de Dios y reconociendo en nuestra conciencia esa necesidad de cambios, tenemos con la ayuda de Dios, lo vamos a lograr, hermanos, lo vamos a lograr. Y hermanos, yo digo que si Sara le decía al Señor, Señor a Abraham, yo creo que, y Abraham yo creo que cuánto amaría a su esposita. Me imagino que ella también era una gran señora. Me imagino que ella también era una gran señora. Él un gran señor y ella una gran señora. Una señora sumisa, una señora que respetaba a su señor, a su esposo, al esposito que Dios le había dado. Ah, hermano, pero cuánta, cuánta situaciones difíciles en los hogares, hermano, que a veces debía haber un yugo, y no un yugo desigual, sino esa armonía entre esposo y esposa, hermanos. Nosotros no alcanzamos a imaginar los beneficios que vienen a nuestra vida por cumplir lo que la palabra nos enseña, pero es muy fácil decirlo, es muy fácil predicarlo, pero Dios mío bendito, que Dios nos ayude a todos, hombres, mujeres, a, a actuar de acuerdo a lo que estamos predicando, hermano, que Dios nos ayude, porque cuántos problemas aún en los hogares cristianos, aún en los hogares ministeriales, aún pastores con sus espositas pastoras o pastoras con sus espositos pastores, y aún todavía hay esa lucha, hermanos. Yo creo que Dios va a hacer cambios en nuestras vidas sobrenaturales, hermanos, que podamos, Dios mío, realmente ser esos señores que la Biblia enseña, esas señoras que la palabra nos da ese ejemplo,
como Sara, como Abraham. Sí, hermanos, qué bueno que el Señor nos ayudara a aplicar estos ejemplos en nuestras vidas. ¿Cuántos buenos resultados veríamos en nuestro diario vivir? ¿Cuánto eh, libertad del Espíritu habría más en nosotros? Porque imagínense, hermano, el Espíritu Santo en un esposo y en una esposa o en una vida, digámoslo así, que se somete a los parámetros divinos, a la palabra de Dios, a la obediencia, a la verdad. Dios mío bendito. Eso es lo más tremendo, hermanos. Por eso es que necesitamos orar tremendamente a Dios, que nos ayude y que ese enemigo que está en nosotros mismos sea dominado, sea dominado. Que realmente Dios nos dé ese dominio propio, ese poder para dominarnos, esa visión de saber que, que yo soy el que tengo que cambiar, que yo no puedo cambiar a nadie. Yo no puedo cambiar a nadie, hermano. Usted no puede cambiar a nadie. Ninguno de nosotros va a poder cambiar a nadie, no va a poder cambiar a su esposa, ni va a poder cambiar a su esposo. Es más, nosotros tampoco podemos cambiar a nuestros hijos. En resumidas cuentas, nosotros no podemos cambiar a nadie, hermano, a nadie. Pero sí hay una realidad, hermanos, que yo sí puedo cambiar. Yo sí puedo cambiar, hermanos. Yo sí voy a cambiar. Y no lo voy a hacer. No lo voy a hacer lo voy a hacer por amor a Dios. Como dijo aquella hermanita. Lo hago por amor a Dios, por amor a Dios, por amor a mí mismo. Hermano, es que así lo demanda la palabra, amando a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Por eso lo voy a hacer. Por eso a, a proponerme cambiar de la mano de Dios, de la mano de Dios. Ya no voy a hacer lo que los demás me hagan. No voy a hacer lo que otros quieran que hagan. No voy a dejarme irritar, no me voy a dejar contaminar. No voy a dejarme desafiar por el enemigo para reaccionar como no debería reaccionar. No voy a pagar mal por mal, porque ese es el instinto del ser humano, el yo. No voy a, siempre es que queriendo pagar mal por mal, cuando la palabra de Dios nos enseña es a pagar que bien por mal. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos requiere en esta hora? ¿Qué nos pide? ¿Qué nos aconseja? Que nos cuidemos. Entonces, hermanos, voy a decirle a mí mismo, voy a proponerme a mí mismo, voy a cuidarme a mí mismo, voy a cuidarme a mí mismo y voy a cuidar la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cuánta palabra hemos escuchado? Pero como decía el pastor en la palabra de anoche, como lo decía el pastor Luis Burgos, allá en Santiago, oidores, pero no hacedores. ¿Dónde está la doctrina? ¿Dónde está la obediencia a la doctrina? Por eso dice que nos cuidemos de nosotros mismos y de la doctrina. ¿Qué es la doctrina? ¿Cuál es la doctrina que Dios nos enseñó? Dice que esa doctrina es que conforme al amor, conforme al amor, como lo dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Hagan con los demás lo que quisieran contigo, y no hagan a los demás lo que no quieren que hagan contigo. Como quien dice, no hagas lo que no quieren que te hagan. Y esto poco se cumple, hermanos. Esto poco se cumple. Parece que antes fuera al contrario, hermanos. Pero nosotros como cristianos realmente lavados, limpiados con la sangre del Cordero Hijo de Dios, nosotros como cristianos que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que nos hace cristianos de verdad, hermanos, debemos de reconocer que esta es una regla de oro, pero muchas veces se pierde. ¿Se pierde por qué? Por nuestros actos, hermanos, por nuestros actos. No queramos cambiar a nadie, hermano. No queramos cambiar a otros,
a otra persona si primero nosotros no cambiamos, hermanos? Es necesario primero cambiar nosotros, cambiar nuestro entorno. ¿Cuántas personas y cuántas aún hermanitas o hermanitos aún critican a otros hermanos que porque todavía tienen muchas cosas que cambiar? Y no se han puesto a analizar que ellos también están en la misma situación. O a veces se ponen a criticar a los hijos de los demás, que porque los hijos de los demás son esto, son lo otro. ¿Por qué no miras más bien cómo es el comportamiento de tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando a tus hijos? ¿Qué ejemplo le estás dando a tu esposo, a tu familia? Hermano, no quieras cambiar a otra persona si primero no cambias tú. Hermanos, es tremenda la palabra de Dios cuando nos amonesta, cuando nos confronta, hermano, porque la palabra de Dios es la que nos confronta tremendamente. Mira, por ejemplo, lo que dice el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 13:5. ¿Qué dice allí? Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Imagínense, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Imagínense, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermanos, ¿cómo somos nosotros? ¿Cómo somos? Y todos nos quedemos buenos, que es lo más tremendos. Todos nos quedemos buenos. ¿Qué hay dentro de nosotros? Tantas luchas que hay en nosotros. Ese carácter difícil, esas situaciones que nos quieren dominar, ese genio, esas iras, esos pleitos. Mano, nosotros ya sabemos qué hay en cada uno de nosotros y lo que requeremos cambiar. La pregunta del apóstol Pablo, ¿cuál es? ¿O no os conocéis a vosotros mismos? ¿No os conocéis? Yo creo que cada uno de nosotros ya nos conocemos, conocemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades. Y gloria a Dios porque cada día lo ponemos delante del altar de Dios. Señor, ayúdame, ayúdame. Yo no quiero ser así, Señor, yo quiero agradarte. Yo quiero amar a mi compañerita, yo quiero entenderme con mi compañerita, yo quiero amar a mi esposa como tú amas a la iglesia. Yo quiero que mi esposa también me ame, se someta así como la iglesia se somete a Cristo. Yo quiero agradarte, Señor. Sí, hermanos, porque hay una lucha en el interior. Dice el apóstol Pablo, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Tremendo, hermanos, tremendos, tremendísimo. Ah, hermanos, hermanos amados, dice, a menos que estéis reprobados. Tremendo, Dios mío bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a distinguir lo que hay en nosotros mismos. ¿Qué hay en nosotros mismos? ¿Estamos qué? Muchos, muchos están cargados, trabajados y cansados, como dice el Señor. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. Hermano, ya se parece que estemos cargados, pero cargados ¿cómo? No, ni siquiera como un revólver, ni como un, un, un fusil. Estamos descargados como una metralleta, hermano. Queremos a toda hora enviar dardos de inconformidad, dardos de ira, dardos de pleito, cargados, hermano. Y a veces le toca no llegar a alguna parte o hablar con alguna persona que está como una metralleta cargada y, bueno, bájela, hermanos, bájela, hermanos, bájela, hermanos, bájela, hermanos, que vengo en son de paz. Baje el armamento, baje ese armamento, que ese armamento está peligroso. Baje el armamento. Muchas veces nos toca decirle a algunas de las personas que, que están así como cargaditos, como que no les puede decir nada porque inmediatamente están que explotan. Quieto, quieta, quieto. Baje ese armamento que vengo en son de paz. Hermanos, esos somos nosotros, esos somos nosotros.
Pero lo más tremendo es que dice, ¿o no sabéis que Jesucristo está en vosotros? Jesucristo está en nosotros, hermanos. A menos que estemos, ¿qué? Reprobados. ¿Qué es ser reprobado? Una persona que ha fracasado frente a la prueba. Reprobados, porque Dios nos está probando. ¿Y cómo nos prueba? A través de las pruebas, de las situaciones. Y a veces, hermano, no pasamos la prueba y quedamos que reprobados. Gloria a Dios que esta iglesia es una iglesia aprobada. Gloria a Dios que tú eres un hermano aprobado, una hermanita aprobada, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo está en ti, Cristo está en mí. Gloria a Dios, hermano. Por eso, como dice la palabra, que los que somos de Cristo, ¿qué hacemos a diario? Dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Cada uno reconocemos que sin crucifixión no hay muerte, que hay que someter la carne, que hay que someter nuestra, nuestro yo a la obediencia a Cristo, llevando nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Cada día llevar nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque es que somos buenos, ¿cierto? Somos buenos. Somos buenos. En una ocasión al Señor también le dijeron, Señor, bueno. Y él que respondió, bueno, bueno mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué lo diría, por qué diría el Señor que realmente sí era bueno? Bueno, mi Padre que está en los cielos, porque Él estuvo en este cuerpo y se dio cuenta de la condición que somos nosotros como seres humanos, que somos una bomba de tiempo. Dios mío bendito. Ay, hermanos, tremendo, porque somos buenos, ¿cierto que sí somos buenos? Sí, claro, somos buenos, pero ¿sabe para qué somos buenos? Pero para tomar malas decisiones, hermanos, para eso es que somos buenos. Dios mío, por eso es que, mis queridos hermanos, el consejo es que tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, cuidar la doctrina, cuidar nuestra comunión con Dios, la comunión con su Santo Espíritu, cuidar la carne, nuestras pasiones, nuestros deseos, porque Jesucristo, Él solamente, Él es el que nos transforma. Él es el único que nos transforma. Él es el único que nos transforma por el poder de su Espíritu. ¿Qué hace Jesucristo? Él solamente es que transformador. ¿Qué hace? La pérdida se convierte en ganancia. Lo negativo en positivo. Eso es lo que sucede en Jesucristo. Por eso es que los que somos de Cristo, ¿qué hacemos? Crucificamos la carne con nuestras pasiones y deseos. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando y la luz de Cristo va alumbrando. Porque Jesucristo es el que convierte las tinieblas en luz, el odio en amor, el cautiverio en libertad, el fracaso en éxito. Tremendo, ese es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué hace Él? La enfermedad la convierte en salud, la debilidad en fuerza, los temores en valentía, la maldad en justicia y así sucesivamente, hermanos. Ah, ese es el Evangelio, hermanos. Esas, esas son las buenas noticias que Dios nos ha dado a través de su palabra, de su espíritu. Esas buenas noticias que así, hermano, podemos salvarnos a nosotros mismos y y a los que nos oyen. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros, porque Cristo está en nosotros, porque tenemos las buenas nuevas, tenemos el Evangelio siendo vida en nosotros. Esas buenas noticias. Por eso es que Cristo Jesús ha puesto a todos nuestros enemigos bajo nuestros pies. ¿Qué hizo Jesús? Nuestro menos lo convirtió en más. Nuestro menos. Dios colocó un más en nuestras vidas. Cuando fue puesto en el madero, allá ese menos se convirtió en más. Cuando lo colocaron en esa viga horizontal, ese menos se convirtió en más. Y ahora que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aún la cruz, ¿en qué se convierte? En un signo de más, pero también se convierte en un signo de qué? De multiplicación. Si le damos la vuelta a la cruz,
se convierte en un signo de multiplicación, de victoria, porque Dios nos lleva de victoria y de poder en poder, aleluya. Por eso es que podemos cuidarnos a nosotros mismos, porque ya Cristo pagó el precio, porque ya ese hombre viejo, para que ya ese hombre viciado, ¿qué hizo el Señor? Lo crucificó allí en la cruz del Calvario. Y ahora ya no vivo yo, hermanos. Qué dicha que ya podamos todos, no solamente decirlo, muy fácil decirlo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero hermanos, vemos una triste realidad que de repente ese yo, como que volviera a la vida, ese yo como que aún estuviera allí entronado, hermanos. Por eso es necesario ir a la cruz y sacrificar a ese hombre viejo, con sus pasiones, con sus deseos. Cuidar que nuestra doctrina, lo que Dios nos enseñó, y nuestra fe, hermanos, y nuestra fe. Por eso, allá en el Salmo 139:1, también el Señor nos sigue allí instruyendo a través de la palabra. ¿Qué dice allí? Dice, en el Salmo 139:1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Oh, tremendo, hermanos. ¿Quién es el que nos conoce? ¿Quién es el que nos examina? ¿Quién es el que nos aprueba o que nos reprueba? Es el Señor, Él nos conoce. Pero tristemente muchos nos escudamos en eso. Muchos cometemos algún error, algo que no es la manifestación del fruto del Espíritu, del carácter divino. Manifestamos ese yo, de ese que tenemos que cuidarnos. ¿Y cuál es nuestra respuesta para justificarnos? El Señor me conoce, el Señor conoce mi corazón, y esa es una excusa. Esa es una excusa que no debería de salir de nuestros labios, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que primero tenemos que es activar nuestra conciencia y reconocer, hermanos, reconocer que realmente nuestro mayor enemigo soy yo, y que debo ¿qué? Someter ese yo a la obediencia a Cristo. Dice el versículo 2 del Salmo 39, dice, tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Esa es una gran realidad, hermanos, que Dios sí realmente nos conoce. Pero hay una triste realidad, que Él conoce que somos polvo, hermano, que somos carne. Y la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, hermanos. Es tremendo, es tremendo. Dice, sigue diciendo allí el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí, oh Jehová, tú lo sabes, tú la sabes toda. Ah, bendito, todo lo conoce Dios de nosotros, todo. Pero la triste realidad, hermanos, es que conoce más de nosotros, de lo malo y aún de lo bueno. Pero Dios quiere es que eso malo de nosotros vaya desapareciendo, hermanos. Ese viejo hombre vaya siendo ¿qué? Crucificado. Hacer morir lo terrenal en vosotros, dice el Señor. Despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos y revestidos del hombre nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Él sí nos conoce, pero Él requiere es que seamos que esos hombres nuevos que Él vino a formar a través de la Escritura, a través de su sacrificio en la cruz, a través de su Santo Espíritu. Entonces, allí ya para terminar, y oró, y cómo oró aquel varón allí, eh, dejándonos este ejemplo en el Salmo. Y dice allí el versículo 23, y es lo que nosotros debíamos todos los días orarle al Señor y decirle, examíname, oh Dios, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Y nosotros lo oramos, pero ¿sabe qué es lo más lindo? Que Él también nos va respondiendo. Por eso es que todos los días
Y de muchas maneras Dios ha estado hablando en nuestras vidas, en nuestros corazones, porque hay una respuesta, como la respuesta que Dios nos da hoy a través de la Escritura. Cuídate, cuídate, Javiercito, cuídate, mujer, cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina, cuídate de dar buen testimonio, cuídate de querer cambiar a los demás, si primero más bien, ¿qué? No cambias a ti mismo, porque nuestro mayor enemigo, ¿quién es? Nosotros mismos, hermanos, nosotros mismos. Gloria a Dios, hermano, que en esta hora el Señor ha hablado a nuestras conciencias para que reconozcamos que realmente se requiere un cambio genuino, un cambio de corazón, un cambio por amor al que decimos amar, un cambio por amor aún a nosotros mismos, porque somos nosotros los que sufrimos y no cambiamos. Dios es Dios, Él está en su trono allá tranquilo y nosotros estamos aquí en la tierra. Nosotros somos los que sufrimos. Podemos entristecer el corazón del Padre, sí, porque Él no quiere vernos sufrir, pero el que va a subir las consecuencias por no cambiar, ¿somos qué? Nosotros mismos, hermanos. Gloria a Dios porque la verdad, Dios me ha hablado el corazón y yo sé que también te ha hablado el corazón, mi querido hermano, amigo, a un pastor que me escucha, a un siervo de Dios Altísimo que me escucha, para que sea el Señor que haciéndonos aptos para su reino, haciéndonos cada día que esos hombres llenos de ese poder, de ese amor, de ese dominio propio para no dejarnos dominar por ese yo, no dejarnos dominar por ese hombre viejo que está viciado y más bien que sea manifestado que ese hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Gloria a ti, Padre, por tu palabra. Gracias porque al examinarme, oh Dios, a través de tu espíritu y ponerme en el espejo de tu palabra, puedo reconocer que te necesito, Señor. Puedo reconocer mis falencias, mis fallas. Puedo reconocer, Padre, que aún me falta mucho de ti, Señor. Me falta mucho de ti, Señor. Dame más, Señor. Dame lo tuyo, Señor. Quiero morir para que tú crezcas. Quiero morir para que tú crezcas. Ayúdanos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a morir a ese viejo hombre, Señor. A crucificar nuestra carne con nuestras pasiones y deseos, Señor. Y Dios mío, ser buenos delante de ti, pero tomando buenas decisiones, Señor, porque de muchas maneras somos buenos, pero para tomar malas decisiones, Señor, malas decisiones, Señor. Ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor, y glorificarte a ti, Señor, con una vida santa, con una vida de cambio, con una vida que te glorifique, Señor, con una vida cristiana, pero de veras, Señor, una nueva vida en Cristo Jesús, que se haga realidad esa palabra que dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, en este cuerpo, de ahora en adelante la viviré, pero en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, Señor. Quiero vivir el resto de mi vida en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y vivirla en la nueva vida, en el nuevo nacimiento, en el nuevo despertar en Cristo Jesús, en la luz de Cristo, guiado por la lámpara de tu palabra y ministrado por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, que sea sello, que sea vida, y que tú nos ayudes a cuidarnos de ese mayor enemigo que somos nosotros mismos, Señor. Padre, ayúdanos a resistir al diablo, a resistir las obras de la carne para que huya de nosotros lo que no es tuyo y se manifieste en nosotros lo tuyo. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.